Pero en verdad es un gusto estar aquí con ustedes otra vez, ¿no? Me decían que hay personas que no conocen algo de la divina voluntad. ¿Sí es cierto? ¿Usted? ¿Ustedes? ¿Y usted? Por favor, sácalo, ¿sí me usted? Sí, para que no hagan mella, dice. Bueno, el tema de este retiro, de estas pláticas, es sumergirnos en este mar de la tercera etapa del amor de Dios. Pero creo que es necesario empezar desde el inicio para ir poco a poco hilando qué es lo que se pretende, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto les va a servir a las personas que no conocen de la divina voluntad para una pequeña como introducción, ¿de acuerdo? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 27, nos dice lo siguiente. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Creo que esta es una verdad que a muchos se nos ha olvidado. Quizás recordemos que fuimos creados por Dios, pero el para Dios, aunque lo sepamos, no lo seguimos. Nosotros hemos vivido realmente para el mundo, para conquistar el mundo, para tener al mundo con nosotros, pero difícilmente nos hemos puesto en el punto de decir, yo soy para Dios. Y todo lo que deberíamos de hacer y todo el empeño de nuestra vida debería de estar fijo en llegar a Él. Continúa y dice, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre, la vocación a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Creo que son palabras muy concisas, pero muy precisas. Fuimos creados para Él, fuimos creados por Él, y Él continuamente nos está llamando. Continuamente está en esa actitud de decir, ven, y nosotros estamos casi siempre buscando la verdad, pero una verdad que no es la verdad verdadera, porque ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad es Jesús. Siempre vamos buscando una verdad en el mundo, y las verdades en el mundo son diferentes, variadas, por lo tanto son mentira. O sea, la verdad es una, no puede haber dos verdades. Donde hay dos verdades hay diferentes conceptos y por lo tanto una no contiene lo que contiene la otra y las dos son realmente mentira. Para entender todo esto, debemos partir del concepto de cómo fuimos creados, por quién fuimos creados, dónde fuimos creados. Recordemos el Génesis, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora sabemos que esa imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. No somos imagen y semejanza de Dios, del Padre. Somos imagen y semejanza de Jesús. O sea, que es hombre y Dios verdadero. Nos dice
que Él creó al hombre primero con barro de la tierra. Tenemos una naturaleza humana que es barro, pero después, para darle vida a esa figura, Él se impone en el hombre con su aliento. Según nos dice Jesús, fueron 2 veces que se puso. La primera, el aliento para crear nuestra alma. Un alma con 3 potencias que son voluntad, inteligencia y memoria. Y el segundo aliento para infundirse Él en el hombre, para vivir junto con Él. La razón de esto es, creo que muy sencilla. Dios está completo totalmente dentro de Él. O sea, a Él dentro de su Trinidad prácticamente no necesita nada. Pero nos dice Jesús que un bien no es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Por fuera no hay nada ni hay nadie con quien poder compartir. Y por eso la necesidad de Dios, necesidad de crear a un ser con el cual pudiera compartir su amor, porque Dios es amor. Por lo tanto, el único acto que Dios puede o sabe hacer es amar. Pero en Dios el amor es un acto, no es un sentimiento. Es un acto, el acto de darse totalmente. El ejemplo está en la Trinidad. El Padre genera al Hijo. ¿Qué es eso de generar? El Padre se dio totalmente al Hijo y ahí es en donde está la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el Padre tiene esta idea de amar, pero aquí empiezan los problemas y un poquito las diferencias con lo que sabemos. El Padre pensamos que es amor. Pues no, no es amor. ¿Por qué digo que no es amor? El amor, para estar configurado, para estar completo, se necesitan 2 actos. El acto de darse, pero necesita el acto de ser correspondido. Si no está correspondido ese acto de dar, ese amor prácticamente no está completo. Entonces, entre el Padre y el Hijo, los 2 movimientos, tanto el darse como el ser correspondido, es lo que conforma al amor, el amor completo. Y esto lo sabemos. ¿Quién es el amor? El amor divino. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo aparece? Procede del Padre y del Hijo. O sea, de los 2 movimientos, del movimiento del Padre y el movimiento del Hijo, unidos, de ahí se completa el amor. Y entonces procede de esos 2 movimientos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el amor divino, tiene los 2 movimientos, tanto del Padre como del Hijo, en él, y encierra en sí mismo toda la divinidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna objeción con esto? Suena un poco diferente de lo que hemos escuchado hasta ahora. Cabe aclarar que estos movimientos que nosotros estamos hablando, de que primero el Padre se dona y luego el Hijo corresponde, no son en el tiempo. No es primero un acto y luego el otro, sino Dios es un acto único, un acto solo, eterno, y siempre ha existido. Esos 2 actos están dentro de Él y es al unísono los 2. Ahora, ya está formado el amor. Ahora, ¿qué necesita el amor? ¿Qué cosa sabe hacer el amor? Amar, nada más. Por lo tanto, si en Dios el amor es darse, ahora la pregunta es, ¿a quién se va a dar? ¿A quién se podría dar?
¿A quién? No, a Jesús. Ahí está la razón por la cual el Verbo eterno se encarna. Porque fuera de esa Trinidad, el núcleo de la Trinidad, no hay nadie. Ahora, el amor divino, que ya está conformado, necesita darse. Pero como no hay nadie y nadie que lo pueda recibir, porque si Dios se va a dar en plenitud, forzosamente requiere de un ser que lo pueda recibir en plenitud. Y al mismo tiempo quiere que le correspondan, pero que le correspondan con el mismo amor, o sea, con un amor igual al de Él, para que pueda realmente estar satisfecho con esa relación de amor. A veces les pongo el ejemplo de algo que está pasando ahora muy frecuentemente. ¿Sí han visto a los perrijos? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la persona y el perrijo estén satisfechos con el amor de ambos? ¿Se imaginan al perrijo tratado como un niño? A decir, ya déjenme ser perro. ¿Sí? Y la persona que tiene al perrijo no puede convivir con él, no puede compartir con él todo lo que él o ella quiere. Por lo tanto, son dos naturalezas diferentes. Ahora, Dios y el ser humano podrán convivir en una relación a la par de amor. No, es el mismo ejemplo. Por lo tanto, el Verbo eterno se encarna para satisfacer esa necesidad, pero tiene que compartirle a la humanidad de Él, tiene que compartirle su misma divinidad, tiene que compartirle todos sus dones, todos sus atributos, para que pueda haber una naturaleza semejante a la divina. Y para eso sirvieron las tres potencias del alma. La voluntad es el medio para unirse a la potencia del Padre, o sea, a la voluntad del Padre. La inteligencia para unirse a la inteligencia del Hijo, segunda persona. Y la memoria para unirse y conectarse con el amor divino, o sea, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos a una criatura diferente en cuanto a naturaleza de Dios, que va a existir, a vivir fuera del núcleo de la Trinidad, pero con todas las características de la divinidad que le son dadas como un don, como una gracia. Por lo tanto, ahí está ya la razón de la humanidad de Jesús. Ahora, con ella, Dios está totalmente completo, ya no necesita nada. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Para qué somos? Bueno, nosotros somos para satisfacer la necesidad de Jesús. Porque Jesús está completo en la parte divina, está completo, pero en la parte humana no tiene con quién compartir. Entonces, ahora quiere crear seres semejantes a Él, y ese ser semejante a Él somos nosotros. Y este es el punto clave de todo lo que viene después. Nos dio una naturaleza humana igual a la de Él. O sea, Jesús es idéntico a nosotros, es la imagen, nosotros somos la imagen de la humanidad de Jesús. Tenemos lo mismo que Él tiene y Él tiene lo mismo que nosotros tenemos. Él tiene una humanidad física, Él tiene un alma humana, tiene tres potencias del alma humanas, tiene voluntad, inteligencia y memoria humanas, pero aparte tiene la unión con la divinidad por medio de la divina voluntad. Entonces, eso es lo que Dios creó
allá en el paraíso terrenal con Adán. En Adán le pone todo lo que él contiene y pone esa unión con la divinidad por medio de las tres potencias del alma. Ya dijimos, voluntad con el Padre, inteligencia con el Hijo y la memoria con el Espíritu Santo. Ahí está el hombre, ahí está Adán. En ese momento, la santidad que tenía Adán, ¿cuál sería? Una santidad divina, ¿de? Igual que la de Jesús, una santidad divina. ¿Qué necesitaría Adán para estar en continuo contacto con Dios? Nada, absolutamente nada, porque compartía la naturaleza, compartía los atributos, compartía todo lo que Dios tenía. Por lo tanto, la santidad en el hombre en aquel momento era perfecta. No había necesidad de nada más. Por eso es que Dios no le da ni leyes, ni mandamientos, sacramentos, oraciones, no le dio nada. ¿Por qué? Porque la santidad de Adán era completa. ¿Qué pasó? Esta santidad no era una santidad regalada y ya para siempre, sino era una santidad condicionada. ¿Condicionada a qué? A que el hombre dijera, sí la quiero. O sea, sí quiero vivir junto contigo y quiero unir todo yo, me quiero unir a ti. Y para eso se necesitaba que nos diera libertad, que nos diera un libre albedrío para poder decir sí o no. Durante la primera etapa de la vida de Adán, no sabemos cuánto tiempo, Adán vivió en esta santidad. Pero luego se oyó una voz por ahí que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Busquémosle una compañía adecuada para él. ¿Qué hizo Dios? ¿Mande? Se equivoca. Le llevó a todos los animales. ¿Sí? Y esto nos sirve para lo que hemos dicho al principio de los perrijos. Cuando termina Adán de ponerle el nombre a todos los animales, ¿qué dice Dios? No se encontró compañía adecuada para Adán. Y entonces es cuando viene aquel pasaje que lo duerme, le saca una costilla y formó a la mujer. ¿Sí? Formó la desgracia del hombre. Vamos a ver si sí o si no. ¿Mandé? No, yo no me desquito, yo nada más estoy diciendo lo que pasó. Entonces, Satanás, el enemigo acérrimo de Dios, o sea, quiere quitarle la gloria de tener su reino, que su reino somos nosotros. Por lo tanto, a Adán no se le podía acercar. No era posible que Satanás tentara a Adán porque Adán tiene una santidad divina. Por lo tanto, sería como querer tentar a Dios. No puede. Pero a Eva sí, porque Eva vivía en la santidad de la gracia. No tenía esa parte de la divina voluntad en ella y a ella sí se le puede acercar. Se le acercó, la tentó, Eva aceptó, comió del fruto del árbol, salud, comió del fruto del árbol que Dios les había pedido que no comieran, pero ahora va con Adán y le dice, mira lo que me encontré. ¿Qué hizo Adán? Simplemente le llamó la atención lo que Eva le estaba ofreciendo. Y en ese momento se le olvida que Dios lo amaba, se le olvida que debería de amar a Dios, porque el amor es obediencia. En ese momento desobedece en su interior
queriendo aquello que le están ofreciendo y pierde todos los dones que le habían sido dados. Pierde los dones preternaturales y los sobrenaturales, o sea, pierde la vida divina. ¿Qué pasó ahí? Viene una etapa que nos dicen que Dios corre a Adán del paraíso. Y entonces la pregunta, siempre queremos hacerla, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios corrió a Adán del paraíso? Entonces, el corrido fue Dios. El corrido fue Dios. El exiliado del paraíso terrenal fue Dios, porque el paraíso terrenal es el hombre. O sea, el hombre es ese paraíso que era el lugar en donde Dios iba a unirse íntimamente, voluntad con voluntad, inteligencia con inteligencia y amor con memoria. En el momento que el hombre se sale, el hombre queda, pero Dios se tiene que retirar. Y ahí empieza toda una historia que la podemos basar como en 3 etapas. Dios quiere su reino. Dios establece que su reino tiene que existir fuera de la Trinidad. Por lo tanto, vamos a dividir estas etapas en 3. La primera etapa, del momento de la creación del hombre, no de la creación del mundo, sino de la creación del hombre hasta el momento de la caída de Adán, donde la santidad de Adán era total, plena, no necesitaba nada para estar siempre unido con Dios. La segunda etapa empieza cuando Adán cae. En el momento que cae, se sale del plan, el hombre queda desnaturalizado, ya no es el hombre creado, y ahora empieza un trabajo de Dios para irlo poco a poco llevando hasta reconstruirlo. Porque el decreto de Dios, que es del reino, tiene que cumplirse. No hay forma de que no se cumpla. Por lo tanto, ahora el hombre tiene que ir poco a poco avanzando hacia aquel fin que era la santidad de Adán. La primera época, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, bueno, va dándonos el camino a seguir a través de los profetas, de los reyes, ¿sí? Y posteriormente a través de la sinagoga, que era la iglesia de aquel tiempo de los judíos. El hombre va siguiendo ese camino hasta que llega Jesús. En ese momento termina esa segunda etapa y ahora empieza la tercera etapa de esta reconstrucción, que es la etapa que conocemos, la etapa de la readquisición de la gracia. Porque junto con haber salido Dios del hombre, el hombre pierde la gracia y por lo tanto pierde la posibilidad de llegar a Dios. Jesús viene con toda su vida, su predicación, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, nos consigue toda esta belleza que es reconstruir en nosotros la parte adecuada para podernos unir con Dios. Pero unir no quiere decir vivir junto con Él, quiere decir estar juntos, unidos. Y bueno, ahí viene toda esta pléyade de santos, de normas, de la iglesia que nos ha dejado, de todas las ayudas que nos ha dado, sacramentos, todo lo que la iglesia nos proporciona. Nos dejó a su madre como guía, nos deja sus sufrimientos como ayuda, como forma de poder volver a unirnos a Él. Pero Jesús nos dice algo muy curioso. Le dice a Luisa, hija, todo fue hecho en la creación.
En ella, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. Esto simplemente como entre paréntesis, ninguna cosa fue hecha a la mitad. (17:4). ¿Qué quiere decir que ninguna cosa fue hecha a la mitad? Que todo lo que nos hablan de evolución definitivamente no es real. Y sobre todo ahora que en ocasiones la misma Iglesia acepta una evolución mitigada. ¿Sí? En otras ocasiones nos hablan de un poligenismo, o sea que no es nada más Adán y Eva, sino que hubo otros seres también creados. Todo eso se desmiente tanto en el Génesis con la obra creadora de Dios, como que ahora nos lo está reafirmando. No hizo nada a la mitad. Dice, Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas. Amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar. Así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. La redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. O sea, la obra de la creación quedó completa, la redención simplemente es la restauración de aquella obra creadora. Ojalá y no hubiera creado moscas. Y luego, la santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación, a su origen y a la finalidad para la que fue creado, porque en la creación con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era en el cuerpo. Sin embargo, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros como inútil. Y creo que esto es obvio. O sea, con todo lo que Jesús nos dejó, con todas las gracias, con todos los dones, o sea, nosotros seguimos prácticamente igual y en ocasiones algunos se condenarán. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que Jesús hizo, porque todo depende de la voluntad del hombre. O sea, esa voluntad donde ejerce su libre albedrío y en donde quiere seguir prácticamente sus propios gustos y no lo que Dios le manda. Y entonces dice, en el volumen 17, la lectura 46, dice, esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar la santidad que le infundió en su creación, o sea, su voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse y divinizarse, y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación
no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Y si yo vine a la tierra fue precisamente este el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre para reanudarla de nuevo con las criaturas. Las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas lo ponía a salvo. Con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Creo que esto también es conveniente recordarlo. ¿Qué es la voluntad? A veces tenemos ideas un poquito erróneas de lo que es la voluntad. Pensamos que la voluntad es esa decisión de hacer algo, esa, ¿cómo diríamos? Esa intención de llegar a hacer algo. Y no, la voluntad es el motor de todas las acciones del ser y el almacén de todos los actos del mismo ser. Dios tiene una voluntad divina y esa voluntad divina es la que da el movimiento a todas las obras de Dios. Dio el movimiento a la generación del Verbo, a la procedencia del Espíritu Santo, dio el movimiento para que Dios creara, para que Dios redimiera y para que Dios santificara. O sea, es el impulso para que Dios actúe. Y al mismo tiempo es el almacén de todas las obras de Él. O sea, en la voluntad está guardado todo lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros tenemos la idea de una voluntad como simple movimiento, como simple intención, estamos totalmente lejanos de ese punto, de ese verdadero significado de lo que es la voluntad divina. Nosotros tenemos una voluntad humana también, una voluntad humana que es el motor de nuestras acciones, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? Están sentados para que se paren, ¿qué necesitan? Que su voluntad diga, párate y listo. Ahora, nosotros tenemos la idea de que nuestras obras ya pasaron. ¿Qué hice hace una hora? ¿Quién sabe? Ya se fue. ¿Qué hice hace 10 años? Ni idea. Y hace 30, menos todavía. Sin embargo, todas las obras están en nosotros. Todas las obras las traemos guardadas en nuestra voluntad. A veces simplemente decimos, recuerden aquello de curar al niño interior. ¿Sí lo han oído? ¿Lo han padecido? No. ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir curar al niño interior? Sanar. ¿Y qué va a sanar? ¿Mandé? Las heridas. ¿Y qué son las heridas? Actos que sucedieron en el tiempo. ¿Quién sabe hace cuánto? ¿Sí? Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué no se quedaron esos actos allá? ¿Por qué no cuando alguien le sacó la lengua no se quedó allá como algo trivial y lo trae ahí guardado que la está molestando? Porque todos los actos están guardados en nuestra voluntad. Y hay actos que son, ¿cómo diríamos?, malos en el sentido de dañarnos, ¿sí?
y entonces los recordamos y eso modifica nuestras actitudes. Otros que definitivamente no los recordamos, pero ahí los traemos guardados. Ahora, si Dios nos dio un libre albedrío, si Dios nos dio una voluntad libre para poder decidir si queremos o no queremos vivir con la vida de Él, junto con la vida de Él, ¿qué necesitó darnos? Aparte del libre albedrío. ¿Mandé? No escuchó la pregunta. ¿Qué le dio Dios para que usted pueda decir sí o no? Sí, el libre albedrío, pero opciones. ¿Qué opciones nos dio? Nos dio las miserias. Las miserias son los atributos del ser humano. ¿Sí? Y esas miserias, que es con lo que nosotros nos vamos a basar. ¿Y por qué miserias? Porque si queremos vivir sin Dios, no queremos unirnos a Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Negándome a esa unión con Él y por lo tanto estoy cometiendo faltas, pecados, acciones en contra de Él. Y eso es lo que nosotros llamamos miserias. ¿Quién no es obediente? ¿Cómo se llama al no obediente? Desobediente. En fin, todos los vicios que podemos tener, o sea, están guardados en esas miserias. Y la principal miseria que tenemos es la soberbia. ¿Cómo nos encanta la soberbia? ¿O no? A ver quién dice no. Nadie. Porque a todos nos ataca la soberbia, de cualquier modo y en cualquier intensidad. La soberbia es la que está estimulando nuestras miserias. Yo lo puedo, yo lo merezco, yo soy, yo necesito, yo tengo derecho, ¿sí? No es justo. ¿Mandé? Yo quiero saber, en fin. Es todo un motor esa soberbia, pero estas son nuestras miserias. Dios nos las dio para que le pudiéramos decir, ¿sabes qué? No quiero tu vida, quiero vivir mi vida. Y mi vida es totalmente contraria a la tuya. Por eso es que se llaman miserias. Pero al mismo tiempo nos sirven ¿para qué? Para crear virtudes. ¿Sí se entiende? Nadie puede ser virtuoso si no vence una miseria. Nadie puede ser obediente si no vence la desobediencia. Nadie puede ser parco en su obrar, en su comer, si no vence la gula, si no vence esa avaricia. Nadie puede ser casto si no vence la lujuria. Las miserias, ¿Dios nos la da desde nacer o los atributos? Así es. O sea, es la naturaleza del hombre, porque si no nos lo da, si no nos da eso, Adán no hubiera pecado. ¿Sí? Eva no hubiera pecado. Aunque vivía en la santidad humana, en la santidad de la gracia, pero Eva nunca hubiera aceptado las sugerencias del otro. ¿Sí? Entonces es naturaleza nuestra, pero ahora me puede servir para acercarme a Dios, venciéndolas e ir generando virtudes que me van acercando a Dios. Ahora ya tenemos este matiz de lo que es el hombre. Bueno, si esto lo entiendo, ahora, ¿qué necesitaré para unirme a Dios de la misma manera que Adán estaba unido a Él?
Nada más. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Darle espacio. ¿Y cómo le damos espacio? Renunciando a lo nuestro, renunciando a nuestra voluntad, quitando nuestros atributos, o sea, nuestras miserias, para quedar total y absolutamente a disposición de Él. No se quitó. Quedando a disposición de su voluntad, porque Él me la quiere dar. Él me quiere dar esa voluntad para que yo desarrolle mi vida con esa voluntad. Por lo tanto, la voy a desarrollar ¿con qué? Con las virtudes de Él, con los atributos de Él, no con los míos, sino con los de Él. Por lo tanto, todos los actos de la criatura, ¿qué serán? ¿Actos qué? Divinos. Actos divinos porque ahora son producidos por la divina voluntad, no por la voluntad del hombre. Entonces, ese es el fin para que nosotros podamos llegar a esa santidad de Adán y podamos ser otra vez reinos de Dios. Él quiere venir a vivir su vida junto con nosotros, quiere repetir toda su vida en nosotros y nos hace partícipes de todo lo que Él es. Nos hace partícipes de su gloria, nos hace partícipes de sus atributos, nos hace partícipes de todo lo que Él hizo, de todos sus dones, ¿sí? A través de la divina voluntad. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Renunciar a lo nuestro, renunciar a nuestra voluntad. Y ahí es realmente el problema. Qué difícil es renunciar a la voluntad humana. O sea, a veces pensamos que somos, voy a poner ejemplos de lo anterior, a veces pensamos que somos católicos, ¿sí? Creemos en Jesús, ¿sí? Pero ¿le creemos a Jesús? ¿Le creemos a Jesús? Cuando Jesús dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. ¿Lo creen? ¿De veras? ¿No se esfuerzan en su trabajo, no hacen todo para lograr lo que ustedes quieren? ¿Entonces están confiando en Dios? ¿No? Entonces no digamos mentiras. Perdón, pero son cosas muy, muy concretas en donde vamos viendo que nuestro creer en Jesús es muy limitado. Creemos en Él, eso sí, pero creerle a Él es otra cosa. El que no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, no es digno de mí. Si lo han leído en Lucas, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir de eso? ¿Qué otras cosas nos dijo Jesús donde no le hemos hecho caso? Bueno, pero bueno, eso sí, somos muy dados a pedir, ¿no? Ámense como yo los he amado. Ya, silencio, porque me los está poniendo tristes. O sea, son muchas cosas. Eso de pedir, somos muy dados a pedir porque Jesús nos deja, pero nos deja sin la posesión de todos sus bienes. Nos deja pidiendo porque no tenemos, estamos carentes de todo. Y entonces nos dicen, pidan y se les dará, pidan en mi nombre y se les concederá. O sea, sean insistentes y lo van a tener, pero en realidad es porque nosotros carecemos de todo. Y estamos en este mundo como simples
No nos gusta la palabra, pero limosneros. Señor, dame, 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 dame esto, dame el otro, cumple esto, cumple lo otro, dale a fulano, dale a sutano. O sea, siempre es una petición. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué le damos a Jesús? Guerra, bueno, sí. O sea, ¿qué le damos a Jesús? Aquí se oyó algo muy, muy curioso, sufrimientos. Porque lo único que le estamos dando a Jesús es sufrimiento. Porque cada acto nuestro fuera de la divina voluntad ocasiona una muerte para Él. Sí. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que mi Padre es mayor que yo, quiere decir que Él se somete a su voluntad, al Padre. Así es. Él vive con la voluntad del Padre. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta hasta dónde vamos o todo va bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Dice, las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas lo ponía a salvo, con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra, no serían completos como lo fue en la creación, porque es solamente mi voluntad la que tiene virtud de volver completas nuestras obras hacia las criaturas y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente, hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad, hace hablar con el eco de mi voluntad, hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, no hace todo de un solo golpe según mi supremo querer. Hace todo de un solo golpe según mi supremo querer. Mientras que las virtudes actúan lentamente, poco a poco. Mi misma redención, sin el acto primero de mi voluntad, sirve al hombre como medicación a las llagas más profundas, como medicina para no dejarlo morir, como antídoto para no dejarlo caer en el infierno. Por eso, tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. O sea, es ya una premisa total. ¿Dónde? Es la misma. Sí, 17:46. 46. Sí, es la misma. Si vamos más o menos captando lo que nos está diciendo, la redención no lo es todo. La redención no fue realizada única y exclusivamente para salvarnos. La redención es un medio para poder llegar a la finalidad, que es restituirnos todo lo que Dios nos había dado en el momento de la creación. Así que Jesús es el Redentor, sí, pero más que Redentor,
es el que viene a rehacer al hombre. Aquí tenemos que pensar un poquito más, porque ¿qué tenemos como idea de lo que hizo Jesús para salvarnos? Su pasión, o sea, la pasión de Jesús, que es la parte final de su vida, y su predicación, que fueron 3 años. Ahora, ¿eso será suficiente para salvarnos? Para salvarnos, sí. Pero ya oímos que con todo y la redención y la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. Por lo tanto, se necesitaba algo más. ¿Qué es lo que algo más? ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? A ver, sígale. Bueno, más o menos. Sígale. Sígale. Nuestras deudas, ¿sí? No nuestras ofensas, nuestras deudas. ¿Qué le debemos? Bueno, la palabra todo yo les pediría que la quiten de su vocabulario, porque la palabra todo no dice nada. ¿Qué es Dios? Todo. ¿Qué fue Dios? Sepa. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Así es. O sea, Dios había decidido vivir en nosotros cada acto nuestro. Y Dios cuando actúa, como Dios es un solo acto, no son actos diferentes como nosotros, es cuando actúa, se mueve todo Dios. O sea, todo el querer divino, que es el acto único de Dios, se mueve en un parpadeo, en un paso, en una palabra, en cualquier acción de nosotros. Por lo tanto, si se mueve todo Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió cuando todo Dios se movió en el Verbo? Se generó una vida divina igual a la de Él. ¿Qué sucederá cuando todo Dios se mueve en cada acto de nosotros? ¿Qué sucederá? Genera una vida divina en cada acto. Entonces, nosotros deberíamos de haberle dado a Dios una vida divina completa en cada acto. Esas son nuestras deudas. ¿Mandé? Esas son nuestras deudas con Dios. Y son deudas divinas porque le estamos debiendo una vida divina que nosotros no podemos pagar. ¿Por qué? Porque no tenemos vida divina. O sea, necesitaríamos tener la vida divina en nosotros para restituir esas vidas en cada acto nuestro, cosa que sería imposible para nosotros. Por lo tanto, tiene que venir el Verbo Eterno encarnado, que Él sí tiene vida divina, y tiene que tomar todos nuestros actos, todos, parpadeos, respiros, deseos, palabras, pasos, todo, que significaron una muerte en nosotros a la vida divina. Cada vez que actuamos con nuestra voluntad, yo le digo, no quiero tu vida, pongo la mía. Por lo tanto, le estoy dando muerte en mí a la vida divina. Para que nosotros pudiéramos ser rehechos, para que Jesús pudiera rehacer todos nuestros actos y entregarle al Padre la gloria, el amor que necesitaba, Él necesitó tomar todos nuestros actos, vivirlos Él, vencerlos Él
y poner una vida divina en cada acto nuestro. Pero eso le costó una muerte por cada acto. Le costó una muerte por cada uno de nosotros. Y son lo que Él nos revela, que es la pasión interior que la divinidad le aplicó. Ya no es la pasión externa, ya no es la pasión de los romanos ni de los judíos, es la pasión que el mismo amor divino le estuvo dando, porque es el único que sabía la cantidad de muertes, de sufrimientos, de espinas, de flagelos que Jesús necesitaba sufrir para que pudiera readquirir nuestros actos. Es la compra que Él hizo, es a través del sufrimiento. Toma lo nuestro y paga lo que nosotros debemos. Y se lo entrega al Padre como hecho por nosotros. En ese momento el Padre acepta ese pago y ahora en Jesús estamos rehechos. El Padre ya nos tiene a todos nosotros vividos en voluntad divina, en santidad divina, gracias a Jesús. Pero eso es en Jesús, no en nosotros. Por lo tanto, este trabajo le llevó exactamente 34 años, 33 de vida y casi un año de embarazo, porque empezó a sufrir en el mismo momento de su encarnación. Por lo tanto, ahora ya tenemos el panorama completo de lo que es la pasión de Jesús y el para qué fue la pasión de Jesús. No nada más para salvarnos, porque siempre lo hemos tomado como un héroe nacional, alguien que se inmola por una buena causa y pensamos que con eso consiguió el perdón de todos. Total y absoluto error. Tuvo que pagar acto por acto, muerte por muerte, sufrimiento por sufrimiento, para que el Padre aceptara toda esa restitución de lo que nosotros no habíamos hecho. En el libro 28, la lectura primera, la 28.1, dice, ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. El bien sufre intermitencias. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio a las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en la criatura. El bien que el hombre rechazó con sustraerse de mi voluntad divina. Y a mi sacrificio quise unido el sacrificio de tu vida, le está hablando a Luisa. Un poco más adelante dice, y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Esta nueva era en la cual queremos sumergirnos ahora, pero sabemos que esta nueva era se formó, se generó a través del sufrimiento de Jesús. Dice, yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de esperar siglos. Sé que me costará mucho. Ultrajes inauditos no me faltarán.
quizá más que en mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina y desde la pequeña hostia haré obra cumplida. Haré reinar mi querer en los corazones y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine. La Eucaristía, el punto culminante de la Iglesia, o sea, lo que tenemos de nuestra, ¿cómo diríamos?, de nuestra religión, es un medio nada más, no es una finalidad. La Eucaristía es un medio para restituirle al ser humano la posibilidad de volver otra vez a tener esta unión con su voluntad y poder ser semejante a Él. Esta Eucaristía deberíamos de tomarla como algo total y absolutamente especial, no en el sentido que la hemos tomado hasta ahora, que es recibir a Jesús, sí, totalmente de acuerdo, que es traernos todo lo que Él tiene, las gracias que Él nos da, sí, pero eso no lo es todo. La redención es un medio nada más, no es finalidad, no es finalidad. La redención es para que Jesús utiliza la hostia, utiliza el vino para llegar a nosotros. Pero en la hostia está preso. O sea, no sé si ya lo han leído. Cuando Jesús dice, hostia muerta, ¿sí lo han leído? ¿Qué querrá decir hostia muerta? Que no puede desarrollar, no, exacto. Está ahí, pero no tiene forma de poder actuar. Entonces, está ahí en esa hostia muerta como vehículo para llegar a nosotros. Y en cuanto llega a nosotros, Él quisiera liberarse para ponerse en nosotros y volvernos hostias vivas. ¿Qué es una hostia viva? Prácticamente seríamos sacramentados. Ojo con eso. Jesús dice que lo mismo que hace el sacerdote con la hostia en el momento de la consagración, lo hace su voluntad en nosotros. Nos consagra y en ese momento somos hostias vivas. Tenemos a un Jesús en nosotros unido indisolublemente, pero que actúa junto con lo nuestro. Junto con mi voluntad le da el movimiento y Él pone todo lo suyo. Eso es lo que Él quisiera encontrar. ¿Pero qué encuentra? ¿Qué encuentra? ¿Qué encontró ahorita que lo recibimos? Gulp. ¿Qué encontró? Voluntades humanas que lo aman, que lo quieren, que lo estiman, que le piden que venga a estar con él, en fin, pero voluntades humanas al fin y al cabo. Y si entendemos que viene a ser vida en nosotros, entonces esa vida debe funcionar con una voluntad. ¿Y qué voluntad es la que está actuando? La humana. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Ven a mí, estate en mí, yo te amo mucho, yo, en fin, aquí nada más tú riges, pero vas a vivir con lo mío, vas a vivir con mi santidad. Iba a decir Jesús, no, hombre, ¿qué te pasa? Definitivo no. Vas a vivir con mis atributos, con mis bondades, con todo lo mío. Jesús me dice, no, no puedo. Entonces, ¿qué hace? Simplemente en cuanto se consume la especie, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia.
que la gracia son los efectos de la vida divina, pero no se queda la vida divina a vivir en nosotros. Ahora es el momento en que esta tercera era del amor divino, es en donde nos dice, ven, te voy a dar nuevamente mi voluntad, para que ahora se haga realidad lo que yo deseo hacer en ti cada vez que me recibas. Ahora quiero unirme indisolublemente contigo. ¿Se imaginan lo que eso quiere decir? ¿Mandé? Ser uno con Él, exactamente. Pero, ¿qué? Él quiere. Uh-huh. Querer lo que Él quiere y Él querer lo que yo quiero, porque es una sola voluntad. Hacer lo que Él hace y Él hacer lo que yo hago. Sí. O sea, es una unidad, en donde ahora el cielo se está viviendo en la tierra. Le dice Jesús a Luisa, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí, desde la tierra? O sea, es exactamente lo que vamos a vivir en el cielo, si es que llegamos. Sí, o sea, hay que ponerlo así medio en interrogación, pero eso es lo que vamos a vivir en el cielo. Pero ahora nos está dando la oportunidad de vivirlo desde aquí y con mérito. Porque si morimos como estamos y nos vamos al cielo después de un tiempo en un lugar de veraneo que se llama purgatorio, o sea, después de eso estaremos allá en el cielo, pero sin mérito. O sea, simplemente por participación y por habernos quitado todo lo humano. En el cielo no entra la vida humana. En el cielo no entran voluntades humanas. ¿Se imaginan el cielo con voluntades humanas? A mí me gusta azul, a mí verde, no, ponlo azul, en fin, todo un problema, ¿no? Entonces, en el cielo solamente vida divina. Bueno, eso lo vamos a adquirir allá, pero a través del purgatorio. Sí, dígame. Uh-huh. Así es. Los mismos sentimientos, las mismas obras. Pero lo divino, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Uh-huh. La criatura se vuelve el medio para que Jesús continúe su vida en la tierra. Porque ahora los pasos de la criatura, las palabras de la criatura, la vista, los pensamientos son divinos, son de Jesús, unido con los nuestros. Y Él nos va a dar el mérito como si nosotros lo hubiéramos hecho. No, no es un poquitito. Está viviendo el cielo en plenitud. Lo único que le falta es verlo, pero en el interior ya lo tiene. Nos morimos de un susto. ¿Del susto o del gusto? De gusto. Susto en gusto, doctor. Así es. Sí. ¿Alguna cosa que tengan aclarar? ¿Nada?
lo de los santos. ¿Cómo darle gloria a Dios con, con la vida de Pero los santos? ya se metió en otro canal. Sí, es otro tema, sí, pero sí, era una duda que yo tenía de otro. Sí, pero es otro canal. Sí, después, gracias. Bueno, esa es la finalidad de esta reunión. Vamos a ir poco a poco entendiendo ahorita cómo regresar a este punto, ¿sí? Y vamos a ir también viendo qué sucede cuando entramos en este punto. ¿Qué le pasa a la criatura? ¿Qué le pasa a Dios? Porque Dios es el principal beneficiado. No somos nosotros, es Dios el que resulta perdón por la palabra, el ganón de esta obra. Porque Dios recupera su reino y algo que Dios no puede rescatar, un amor divino, una vida divina completa, con todos los atributos, con todas las obras, con todo lo que Él ha hecho, es y será, y sobre todo dándole el amor, la gloria divinas que Él nos participa y es lo que Él quiere que nosotros le demos. Así que bueno, entraremos en eso. ¿Alguien sabe qué día es mañana? No me vayan a decir que es sábado porque... La exaltación de la cruz, ¿sí? Entonces, esta cruz es la que nos consigue todo esto. Mañana en la primera plática vamos a dar un pequeño, ¿cómo diríamos? Un pequeño sketch sobre lo que es la cruz y lo que significa. Eso a lo que tanto le tenemos miedo, eso a lo que tanto rechazamos, el sufrimiento. Porque si no entramos en este terreno del sufrimiento, esto no se da. Esto no se da. El principal sufrimiento es la renuncia a lo nuestro. Ese es el sufrimiento que Dios quiere. Entonces, algunos de nosotros hemos conocido lo que quiere decir renunciar a cosas triviales. ¿Quién ha fumado aquí? Pocos. Qué bueno, gente muy sana. ¿Alguna vez se lo quisieron quitar así? ¿Y qué pasó? No aguanté. Bueno, qué bueno, porque ese es el acto de voluntad. Pero la mayor parte es así. Es sufrimiento. ¿Quién ha sido alcohólico? Ay, no lo digan. Bueno, o sea, todas las costumbres cuestan muchísimo trabajo poderlas quitar. Ese es el sufrimiento que Jesús quiere, la renuncia a todo lo nuestro, para ir adquiriendo poco a poco lo de Él. ¿De acuerdo? Entonces, mañana en la mañana veremos un poquito de la cruz, veremos qué significa la cruz, qué es, y después seguiremos con este tema. ¿Sí? Bueno, pues...